Cada diciembre, millones de hogares se llenan de luces, adornos y ese símbolo inconfundible de la temporada, el árbol de Navidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica ese objeto que parece tan natural, pero que en realidad es fruto de una compleja cadena de ingeniería, diseño y producción? Desde el moldeado de sus ramas hasta el ensamblaje de su estructura, los árboles artificiales de Navidad combinan tecnología, precisión y creatividad para recrear la magia de lo natural. En este video vamos a entrar en las entrañas de la industria navideña, donde máquinas y manos expertas trabajan todo el año para que en solo unos días tu sala se transforme en un rincón festivo. Prepárate para descubrir los secretos detrás de cada aguja, cada base metálica y cada detalle que convierte un simple objeto en el corazón de la celebración. Mundo Fábrica te abre las puertas al mundo de la ingeniería. Si te apasiona cómo se construyen las cosas, ve suscribiéndote que este es tu sitio e iniciamos otro tour. Puede que hoy lo tengas en el salón de tu casa, lleno de luces y adornos, siendo el centro de todas las miradas. Pero el viaje del árbol de Navidad comenzó mucho antes de que llegara a tu hogar, en un lugar que probablemente no te imaginas. Detrás de esa estructura verde que parece un pino perfecto, hay todo un proceso artesanal y, a la vez, industrial, que mezcla tradición, tecnología y hasta algo de química. Porque los árboles de Navidad, al menos los que encontramos en tiendas y grandes superficies, no crecen en el bosque esperando a que alguien los corte. Se fabrican pieza a pieza, con un nivel de detalle que haría sonrojar a más de un escultor. Y lo más curioso es que, aunque los veas por miles en estanterías, cada uno tiene su propia historia de producción. Todo empieza con un diseño. Antes de que exista un solo trozo de plástico, alguien ha pensado cómo será el árbol, su altura, la densidad de sus ramas, el tono exacto de verde que tendrá. Si imitará a un abeto, a un pino noruego o incluso a un árbol cubierto de nieve. Esto no es casualidad. Los fabricantes estudian tendencias y gustos de cada país. Por ejemplo, en algunos lugares se prefieren árboles muy frondosos y oscuros, mientras que en otros gustan más estilizados y con un verde más claro. Este diseño se plasma en planos y modelos 3D, que servirán de guía para toda la producción. En este punto, ya se decide cuántas ramas tendrá, cómo se distribuirán y qué materiales se usarán para que sea resistente, ligero y fácil de montar. El siguiente paso es el corazón del árbol, el tronco. Aunque parezca madera, en la mayoría de los casos es un tubo metálico hueco, normalmente de acero o aluminio, que le da la estructura y soporta el peso de las ramas. Este tubo se corta a medida y se pinta, no solo para imitar el color marrón de la madera, sino para protegerlo contra la corrosión. Hay fábricas que incluso texturizan la superficie para que, al tacto, no se note que es metal. En los árboles más sofisticados, este tronco viene dividido en varias secciones que encajan unas con otras como piezas de un rompecabezas, para que el transporte sea más sencillo y el montaje en casa no requiera herramientas. Pero lo que realmente da vida al árbol son las ramas. Y aquí es donde empieza la parte más laboriosa. La mayoría de las ramas están hechas con alambres de acero recubiertos de PVC o polietileno, materiales que se eligen porque son flexibles, duraderos y capaces de mantener la forma que les des. El proceso comienza cortando el alambre en tramos del tamaño adecuado. Estos alambres se introducen en máquinas especiales que enrollan tiras de PVC de color verde, previamente cortadas en finas hebras que imitan las agujas del pino. Estas tiras, llamadas follaje en la industria, se fabrican a partir de láminas de plástico que se tiñen y luego se pasan por cuchillas que las dividen en filamentos muy finos, casi como un césped sintético en miniatura. La clave para que el árbol parezca real está en el grosor y la mezcla de estos filamentos. Algunos modelos combinan diferentes tonalidades de verde o incluso insertan fibras más claras en las puntas, simulando el efecto de la luz del sol o la nieve. En los árboles más realistas, las agujas no son planas, sino moldeadas en 3D con PE para que tengan volumen
y un tacto más natural. Este proceso es más costoso, pero el resultado es impresionante. Si cierras los ojos y pasas la mano, podrías confundirlo con un árbol natural. Una vez que las ramas están listas, se ensamblan en el tronco. Esto se hace insertando los extremos de alambre en pequeños agujeros del tubo metálico y asegurándolos con presión o con soldadura. Los modelos más modernos, las ramas vienen ya unidas con bisagras, de forma que al montar el árbol, solo hay que desplegarlas como si fueran las alas de un paraguas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que evita que pierdas piezas. Aquí también entra en juego la coreografía del montaje. Las ramas se colocan en distintos ángulos y alturas para que el árbol tenga una silueta equilibrada y frondosa, sin huecos visibles. El toque final muchas veces incluye efectos especiales. Puntas blancas para simular nieve, pequeñas piñas artificiales, ramitas con purpurina o incluso fibras ópticas que se iluminan. En algunos casos, el árbol ya viene con luces LED integradas, cableadas cuidadosamente a lo largo de las ramas para que no se vean los cables y el conjunto luzca uniforme. Estos sistemas eléctricos se prueban antes de empacarlos, porque un fallo en una sola luz podría arruinar toda la experiencia del comprador. Pero antes de que el árbol salga de la fábrica, pasa por un estricto control de calidad. Se revisa que no haya piezas sueltas, que el color sea uniforme y que el montaje sea sencillo. En esta fase, también se comprueba que los materiales no desprendan olores fuertes ni sustancias tóxicas. Algo especialmente importante porque pasarán semanas dentro de las casas. Luego, el árbol se desmonta, se pliega y se introduce en una caja de cartón reforzado con instrucciones y, en muchos casos, con pequeñas bolsas de sílice para absorber la humedad durante el transporte. Y hablando de transporte, este es otro capítulo fascinante. La mayoría de los árboles artificiales que encontramos en Europa se fabrican en Asia, especialmente en China y Vietnam, donde existen ciudades enteras dedicadas a la producción de decoración navideña. Los árboles viajan en contenedores que recorren miles de kilómetros por barco antes de llegar a los almacenes de distribución. Allí se etiquetan, se almacenan y poco a poco se van enviando a las tiendas. Todo este proceso empieza meses antes de la Navidad. De hecho, muchas fábricas empiezan a producir en primavera para poder abastecer la demanda mundial a tiempo. Por supuesto, no todos los árboles de Navidad son artificiales. Los naturales tienen su propio recorrido antes de llegar a casa, y aunque parecen más sencillos, porque crecen en la tierra, su producción también es planificada. Los árboles naturales que vemos en mercados y centros comerciales no se arrancan de bosques silvestres. Se cultivan en plantaciones especializadas, donde se plantan miles de ejemplares que tardan entre 7 y 10 años en alcanzar la altura ideal para la venta. Durante todo ese tiempo, se podan cuidadosamente para que tengan una forma perfecta, se fertilizan y se protegen contra plagas. En otoño, justo antes de la temporada navideña, se cortan y se transportan rápidamente para que mantengan su frescura. Incluso en este caso, hay toda una logística detrás. Se envuelven en redes para que no pierdan ramas. Se almacenan en lugares fríos y se distribuyen en camiones refrigerados. La elección entre un árbol natural o uno artificial tiene sus propias ventajas y desventajas. Y en los últimos años, ha habido un debate creciente sobre cuál es más sostenible. Los artificiales pueden durar muchos años si se cuidan bien, lo que evita talar nuevos árboles cada temporada. Pero su fabricación implica plásticos y transporte de larga distancia. Los naturales, en cambio, absorben CO2 mientras crecen y, si se gestionan de forma responsable, pueden reciclarse como compost o biomasa después de las fiestas, pero implican un corte y una reposición constantes. Sea cual sea el tipo, lo cierto es que, detrás de cada árbol de Navidad que colocamos en casa, hay un trabajo enorme que no siempre vemos. Desde ingenieros que diseñan sistemas de montaje más fáciles, hasta operarios que pasan horas ensamblando ramas, pintores que imitan la corteza, técnicos que prueban luces, todo para que, durante unas pocas semanas al año,
ese árbol se convierta en el epicentro de las reuniones familiares, las fotos y la magia navideña. Y aunque al final lo guardemos en una caja o lo llevemos al punto de reciclaje, lo que permanece es la historia invisible de cómo llegó allí, lista para formar parte de nuestras tradiciones. Antes de irte, ¿es la Navidad tu festividad favorita? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje por el mundo de la ingeniería y la fabricación, no olvides suscribirte a Mundo Fábrica, darle me gusta a este video y, para seguir explorando, haz clic aquí para ver nuestro próximo reportaje.